Nos ha llegado un mensaje, un comentario firmado por DSV que quiero proceder a leer para aclarar una duda que me parece legítima. Dice: muy buenas, gente de Mindfacts. Yo soy de descargar el podcast por si me gusta y se va a favoritos. iVoox ya me ha borrado muchos programas que se han perdido para siempre, cosas de lo digital. El caso es que así no se escucha la publicidad con la que se supone que se financian vuestros apoyos. Así que, ¿qué tal cambiarlo por número de comentarios o por el número de me gustas? Imagino que al menos la descarga cuenta como una escucha completa del programa. Abrazotes y recuerdos a la parte de las 4 Cs, que Jesús Callejo, aquí no hay más Cs implicadas. Le quiero decir a DSV, aclarar lo siguiente. Lo primero, para cualquier oyente de Mindfacts que escuche el programa, si lo descarga en su dispositivo, la publicidad también se descarga igual. O sea, si no te está saliendo publi es porque no la hay para servir en ese momento y ya está. Con lo cual, no hay ninguna diferencia. ¿Qué tal cambiar el número de reproducciones de anuncios por el número de comentarios o de me gustas? Aquí hay un tema. El dinero que nosotros donamos a las buenas causas que tienen como objeto la donación de Mindfacts sale de esa propia publi. Es decir, si te sale publicidad de, yo qué sé, Espi, dime una marca al azar que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Mau, por ejemplo. Por ejemplo, por lo que sea Mau. Vale, pues si te sale publicidad de Mau por lo que sea, entonces el dinero que Mau paga por ese anuncio es el que luego nosotros donamos. Que si lo tenemos que poner nosotros, estamos jodidos. Porque está el bolsillo con telarañas por dentro, ¿vale? Entonces, si Mau, dime otra marca que no sea Mau, por lo que sea. Estrella de Galicia, por ejemplo. Estrella Galicia, por lo que sea. Pues Mau más Estrella Galicia más, no sé, dime una tercera, que es que ahora mismo no. Pues por ejemplo, Ámbar. Ámbar, por ejemplo. Va sumando. Jesús, dime otra tú, por favor. Sí, es que solo dice marcas de cervezas. Ya, pues no sé por qué. Mercedes. Mercedes también. Pues tú vas sumando, anuncio, y de ahí sacamos el dinero. Ese es el motivo. El número de comentarios de me gusta es algo que agradecemos mucho porque nos ayuda a llegar más lejos en plataformas, pero no nos da dinero. Entonces, ese es el motivo. Seguid descargando, seguid escuchando y seguid bebiendo, no sé, Espi, dime otra marca, la que sea, que no se me ocurre. No sé, yo qué sé, Alhambra, por ejemplo. Por ejemplo, pues eso. Que por cierto, hace poco he oído que había huelga en la fábrica de Cruzcampo. Ya, Deus Vult. Sí, entonces, Dios lo quiere. Pues eso. Vamos con el programa de hoy. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del número de marcas de cerveza que Alberto Espinosa es capaz de mencionar. ¿Te sabes más, Espi? Sí, me sé internacionales también. A ver, por ejemplo. Paulaner. Sí. Basteiner. Sí. Budweiser. Así podemos estar todo el día. Sí. Franciscaner me gusta mucho a mí el nombre. Franciscaner está muy buena. Samuel Adams, americana, también está también rica. Muy buenísimas todas. Hay unas cuantas. Pero la verdad que está mejor tirar lo de Jesús Callejo, un Mercedes, un Audi, un BMW, eso también nos vendría bien. A Pupa Clown también le vendría bien. Porque hay que decir, Jesús Callejo, que no nos cerramos al patrocinio de ninguna marca, y cuando digo ninguna es ningún. Bueno, a ver, algún límite hay. Pero sí, ninguna, en general. A ver, hay cosas sí. Que no, ¿eh? Sí, pero no hablamos de Cruzcampo, ¿eh? Hablamos de cosas que no nos gustan. Si viera a poner dinero, por sería bien recibida. De hecho, estaría bien, Jesús, que Cruzcampo viniera a poner dinero. Hombre, yo creo que por la cantidad de publicidad negativa que le estamos haciendo, es que no paran de vender. Sí. Y Sergio Cordero, este es el mecanismo que permite que destinemos dinero a buenas acciones en Mindfacts. Durante un momento parecía el 1, 2, 3 de Mayra Gómez Kemp y yo pongo el podcast en bucle cada vez, aunque ya me he escuchado todos varias veces, a ver si deseando y esperando que salga ese anuncio de Cruzcampo, pero nunca llega, no sé por qué motivo exactamente. Ya, no sé. Están en huelga, Pero bueno, ya. Todo el resto de las marcas que capacitan estas escuchas de los oyentes, pues hacen posible nuestras buenas acciones, y en esta fase de la temporada estamos ayudando a Pupa Clown, que son payasos de hospital en Murcia y están haciendo más llevaderas las estancias de los niños que están hospitalizados. O sea que os agradecemos a todas las escuchas, sean de la marca que sean. Y si en esta primera parte de Mindfacts hemos buscado los límites de la publicidad, lo que hoy hacemos en el programa de esta semana es buscar nada más y nada menos que los límites de la ciencia.
Vamos a explorar las fronteras de lo que se puede y lo que no se puede estudiar con nuestro invitado de hoy, que es doctor en estadística aplicada, profesor universitario en la Universidad Comillas, que por cierto, Espi, le damos un saludo a la Universidad Comillas, trabajamos con ellos. Nuestros amigos. Efectivamente, Universidad Comillas, que es una universidad católica, esto es importante para lo que voy a decir ahora. Él también es religioso, de hecho, y psicólogo, y nos presenta las fronteras de lo posible, la ciencia detrás de las experiencias cercanas a la muerte, las posesiones demoníacas y los fenómenos psíquicos, que es el nuevo libro de Àlex Escolà Gascón. Àlex, bienvenido a Mindfax, ¿cómo estás? Muy buenas, pues la verdad es que bien, contento de compartir este espacio y gracias. Creo que es importante recalcar tu perfil, tu currículum, porque esto te lo dirán mucho, no es el habitual cuando se habla de estos temas. Perdóname la broma, pero es un poco como meter todos los perfiles, los que tocan estos asuntos en una batidora. Ahí estás tú, ¿eh? Lo tienes todo, la parte de ciencia, de religión, de psicología, es tremendo. Como diría mi abuela, soy el perejil de todas las salsas. ¿Tú crees que a veces, Àlex, y hablamos de las fronteras del estudio de la ciencia, a los científicos, por no decir a la propia ciencia como ente, se les olvida que su trabajo es precisamente el de buscar los límites entre lo conocido, lo desconocido, lo que tiene explicación y lo que no la tiene? No solamente se les olvida y nos olvidamos de ello, me incluyo, sino que además a veces, o bien por mala voluntad o por error y por inconsciencia, también se crean prejuicios alrededor de ello. Entonces el problema es doble, ¿no? Es decir, que estás, digamos, descuidando o dejando de lado una parte elemental de nuestras funciones, de la producción de conocimiento, que es no solamente optimizar lo que ya hay, no solamente ser circular con lo que ya sabemos, sino justamente eso, confrontarse con lo que no se sabe, con lo que nos desafía y entonces tratarlo de integrar, tratarlo de asumir, comprender y darle una traducción. Y a eso se le añadiría justamente lo que comentaba hace un momento, creencias, prejuicios, formas de entender, ¿no? Las personas, la realidad, que a veces obstaculizan y también, pues bueno, nos humanizan, pero al mismo tiempo nos limitan dentro de nuestra profesión científica. Fíjate, Jesús, la palabra que ha utilizado Àlex, la de prejuicios, y en los temas en los que él se adentra en este libro, experiencias cercanas a la muerte, posesiones, apariciones, bueno, todo tipo de fenómenos en principio inexplicables. Claro, intentar estudiar científicamente un fenómeno como estos desde el prejuicio ya es una contradicción en sí mismo. Es una contradicción y es un error, porque los prejuicios nunca conducen a nada bueno. La valentía, la osadía que tiene Àlex a mí me parece magnífica, porque normalmente cuando se tocan temas fronterizos con la ciencia, como es el mundo de la parapsicología, el mundo de la ufología, el mundo de las posesiones, en fin, el mundo de los fenómenos paranormales, la ciencia siempre ha tenido como una cierta reticencia a separarse de todo eso, pensando que son imaginaciones populares, que son visiones, que son histerias colectivas, cosas similares, para quitarse de en medio un problema que no es de ahora, sino que es de siempre, ¿no? Entonces, que alguien con la calificación científica que tiene Àlex se haya adentrado en todo esto, a mí me parece genial, porque un poco el resumen es lo que aparece en la contraportada y que tiene que ver también con el prólogo de Stanley Krippner, donde dice que no se trata de creer en este tipo de fenómenos ni tampoco negarlos. Ya sabes que son las dos posturas totalmente erróneas, o sea, creer que todo esto es cierto o negar que nada es posible dentro de estas fronteras de lo imposible, sino que hay que pensar, y hay que pensar con apertura de mente, es decir, tener ese pensamiento crítico. Yo creo que eso es lo que está haciendo con este libro, con las fronteras de lo posible, y yo diría que también de lo imposible, porque adentrarse, ya te digo, con ese bagaje cultural, humanístico, científico que tiene Àlex Escolà, a mí me parece genial, ¿no? Y que lo haya expuesto de una forma clara, de una forma dinámica, de una forma amena, además con multitud de ejemplos. Entonces, claro, es algo que ya se tendría que estar haciendo por muchas más universidades y por muchos más científicos. Pero alguien tiene que romper un poco esta especie de techo de cristal, ¿no? De quitar prejuicios y decir, venga, vamos a empezar a investigar. ¿Por qué no? ¿Por qué partir de la base de que no existen las posesiones, los exorcismos? ¿O por qué pensamos que no existe la telepatía o la bilocación? Vamos a estudiarlo y vamos a ver lo que hay de verdad o mentira en todo esto. Entonces, esto es lo que ha estado haciendo Àlex durante muchos años y ahora por fin pues lo ha mostrado en este libro, que ya te digo, olé por tu valentía y sobre todo olé
también por la forma de contarlo y por esa forma de divulgar para que sea accesible no solo para que los que ya creen en este tipo de fenómenos, sino que es un libro para los que no creen y para que tengan otro tipo de visión, de perspectiva más creíble y sobre todo más certera a lo que hay de realidad y posiblemente a lo que hay de fantasía, porque no lo olvidemos, hay muchas cosas que tienen una base real y que se han ido añadiendo con el tiempo, pero evidentemente no podemos desligar ni negar que estos fenómenos, vamos a llamarle paranormales, siempre han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, Alex, me llama la atención un par de cosas. Lo primero, pues por ejemplo, por mencionar tu condición de psicólogo, pero luego en las fotografías en las que se te ve, en la promoción del libro, en muchas de ellas sales con el crucifijo al cuello. Es decir, está ahí esa doble naturaleza de psicólogo y de religioso presente. Y luego que lo primero que haces en el libro es intentar establecer las bases de una serie de conceptos que a día de hoy, en siglo XXI, y queriendo ser lo más estrictos posibles, no están claros del todo, ¿no? Por ejemplo, nuestro conocimiento sobre el ser, sobre la conciencia, sobre el alma, sobre todos los principios que luego van a desarrollar los diferentes campos que pretendes abordar científicamente en el libro. ¿Hasta qué punto hemos avanzado en siglo XX, siglo XXI, lo más cercano en nuestra historia de estudio, en el conocimiento de la propia naturaleza del cerebro del ser humano para poder tener claras las bases sobre las que nos movemos? ¿Nos queda mucho por avanzar en todo esto? Nos queda mucho por avanzar, pero vayamos por partes, como diría un carnicero, y sin que esto sea una carnicería, ¿eh? Cuidado. Tema cruz. Sí, efectivamente, a veces algo con la cruz es un símbolo de pertenencia y es algo que para algunas personas también es símbolo de confianza o que transmite esa seguridad compartida o esa zona de confort, ¿no?, en la que ambos podemos salir a un mismo punto de encuentro. Pero también es motivo de incomodidad. Y de hecho en algunos comentarios se me ha recriminado, uy, ya solo con la cruz ya está, ¿no? Ya no escucho a este señor, uy, ya solo con la cruz, ¡buah! El típico cura que me va a dar la chapa. O sea, bueno, aquí también habrían bastantes prejuicios. Vivimos en una era social que yo diría que tiene mucho de anticlerical, ¿vale? Y por lo tanto hay un rechazo sistemático a lo religioso, no necesariamente a Dios, o a la figura de Dios, a la figura de lo que nos hace, ¿no?, trascender, pero sí a todo aquello que lo ordena y que implica un dogma, que implica una manifestación externa de algo interno. Y la cruz, pues, es un símbolo más, es un elemento más de toda esta ecuación, si lo queréis llamar así. Ahora bien, yo la seguiré llevando, por supuesto, es que es mi vida, es mi identidad, no me puedo desprender de eso. Sí puedo tomar conciencia de ello y negociar con mis propias creencias en qué grado tolero que me determinen, que me afecten, que me sesguen en las investigaciones. Y yo creo que eso sería, creo, y puedo estar equivocado, sería la postura más sensata y la que cualquiera, desde cualquier sistema de creencias, debería tener, ¿no? Es decir, ahora me estoy dirigiendo a posibles científicos o gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Todos tenemos creencias. La cuestión no es no tener creencias y ser completamente aséptico, ser completamente neutral, ¿no, queridos? La ciencia tampoco es neutral. Ahora bien, la cuestión es, hablemos de qué efectos tienen esas creencias en nuestras decisiones, ¿no? Y concretamente profesionales. Justamente en esas negociaciones donde se pueden demarcar límites para evitar que hayan sesgos o para prevenirlos. Eso por un lado. Y por el otro, quería decir que el libro empieza así, justamente por el principio, es decir, me hace gracia porque cuando escucho a científicos, compañeros, hablar de cuestiones paranormales, de parapsicología y demás, hablan de los fenómenos como si ya existieran, como si ya estuviera reconocida, ¿no?, y legitimada su aprobación científica, o bien justo desde la postura contraria, ¿no? Son imposibles como es imposible que hayan círculos cuadrados, ¿no? O sea, imposibles me refiero en términos absolutos, taxativos, indiscutibles, ¿no? Sí. Entonces, claro, sí, muy bien, existe o no existe, pero aquí casi nadie me sabe definir y qué significa existir, qué implica existir. Cuando hablamos de realidad, ¿a qué nos referimos? Es que, claro, son palabras que yo entiendo que socialmente son fáciles de emplear o tienen esa versatilidad, que las usamos en nuestro día a día, pero si vamos a hablar de fenómenos que están en la frontera, claro, ¿yo cómo determino lo que está en la frontera si antes no determino cuál es mi territorio? Es decir, espacio, es decir, al menos espacio entendido como marco de realidad, como una de las coordenadas dentro de esa realidad. Entonces, he tenido que sí, empezar por lo que nadie define, por lo que casi nadie quiere deshilar,
Y eso, pues bueno, también ha sido motivo de ciertas tensiones con algunos compañeros. Tensiones en el buen sentido de la palabra y en el sentido paradójico, porque no nos tenemos que olvidar de algo muy importante, y es que la investigación científica, el método científico que hemos heredado de décadas de historia y siglos de historia, es una herencia condicionada también a la historia de la religión cristiana. Y no hablo de la religión o religiones en general, hablo del cristianismo o del pensamiento, digamos, cristiano, que incluye el monoteísmo, que incluye, bueno, distintas características que ahora no toca aquí mencionar. Pero eso, si nos condiciona o nos ha condicionado, entonces tampoco lo podemos separar, ¿no? Si el inventor, yo qué sé, voy a tirar aquí de... si el inventor, si no es inventor, el creador de la lógica, ¿no? De la navaja de Occam, fue un fraile religioso, ¿no? Si esa persona, si este autor histórico, estoy haciendo comillas, por eso, ¿veis? Os he preguntado antes lo de la cámara, porque, o sea, si lo vais a grabar también de vídeo, bueno, lo ponía entre comillas porque, claro, hablamos de Occam, pero nos olvidamos de la identidad, de quién fue Occam y pues del contexto histórico sobre el cual tuvo que desarrollar esa lógica y por qué esa lógica es tan útil a día de hoy o sigue siendo útil o atemporal. Entonces, ante tu pregunta, ¿queda mucho? ¿Nos falta mucho? Pues yo creo que sí, y por una cuestión, y ahora aquí quizás reciba collejas, es decir, si nuestro marco, digamos, me atrevería a llamarle pues marco metafísico, si no le queréis llamar ni espiritual, ni de creencia, no. Si nuestra base metafísica se sustenta en investigación científica, hablo, ¿no? Desde lo que viene siendo una historia del cristianismo y del pensamiento cristiano, claro, la pregunta es, ¿y qué pasaría si cambiáramos, ¿no? ese pensamiento por otros? ¿Y qué pasaría, ¿no? si transformáramos ese pensamiento o lo hiciéramos, si no evolucionar, reexpresarse y adaptarlo, digamos, a inquietudes que siguen estando ahí y que no tienen quizás una solución desde el propio cristianismo? Claro, pues entonces se nos abre un abanico infinito, ¿no? de posibilidades, y no solamente religiosas, y no solamente ni tan siquiera mágicas ni dogmáticas, ¿eh? O sea, simplemente el hecho de voy a pensar distinto, ¿no? Voy a pensar en lo que rompe, lo que nos transforma. Eso ya te lleva a tirar varios muros. Tirar muros no quiere decir ser rebelde sin causa, ser problemático. Tirar muros a veces es necesario para crecer. Como muchas ciudades, ¿no? En la Edad Media tuvieron que tirar muros para, ¿no? Digamos, reagrupar poblaciones adyacentes, colindantes, y vamos sumando conocimiento. Entonces, vamos, no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. De hecho, estaba pensando, Sergio, que el primer esguince mental que nos plantea Alex es que antes de empezar a intentar entender lo que no conocemos, deberíamos intentar ponernos de acuerdo sobre qué es y cómo definimos lo que sí conocemos, pero que, como bien dice él, se puede expresar desde muchos puntos de vista diferentes. Bueno, definitivamente yo creo que hay que felicitar a Alex porque lo que ha hecho es un acto de rebeldía y de valentía absoluta, ¿no? Porque reivindicar ciertas creencias en estos momentos tan oscuros que, bueno, pues en algunos casos estamos atravesando, a mí me parece muy valiente y le doy una enhorabuena por el libro, aunque no he tenido la ocasión de leerlo, pero bueno, tengo la referencia de Jesús, que ya me vale para, en cuanto pueda, pues echarle las manos encima. Sí, definitivamente yo creo que hay que tener unos mínimos del cual partir y en eso creo que, bueno, pues intenta poner de acuerdo Alex a todo el mundo en cuáles son esos puntos de origen, ¿no? O un poco una tabla de arranque para saber de qué estamos hablando y de qué partimos cuando hablamos pues de percepción, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de palabras que muchas veces son tan genéricas que no todo el mundo tenemos una definición igual, ¿no? Entonces es interesante igualar, yo creo, los conceptos desde el inicio. Sí, además, lo bueno que tiene el libro de Alex es que lo va clasificando por distintas fronteras, ¿no? Por esas fronteras liminales donde entran de lleno esos prejuicios, ¿no? Están esas fronteras de
de la percepción, donde habla de las ilusiones, las fronteras de la conciencia, y entonces habla también de todo lo que es la física cuántica y todo lo que ha aportado, ¿no?, a ese concepto que tenemos de la realidad. Habla de las fronteras psíquicas y habla de la parapsicología, que es uno de los capítulos que a mí especialmente me ha interesado, igual que los de las experiencias cercanas a la muerte, o incluso cuando habla de las fronteras del mal, ¿no?, ese concepto del mal. Evidentemente no es lo mismo el concepto que tiene un escéptico, un agnóstico, un ateo, del que tiene un cristiano, y habla de esas posesiones. Es decir, que va delimitando en su libro esas fronteras donde mucha gente sí está dispuesta a creer, pero a lo mejor en otras no está dispuesta a creer, ¿no?, porque forman parte de los cuentos, que forman parte de la fantasía, forman parte de las ilusiones, pero sin embargo todo tiene una base que hay que estudiar, ¿no? Y yo creo que todo parte un poco de lo que Alex hace en su libro, que es partir del concepto de realidad, qué es lo que entendemos por realidad y qué es lo que entendemos por conciencia. Si la conciencia solo está dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo físico, o la conciencia también está fuera en algunos momentos de nuestro cuerpo, es decir, que hay conciencias no locales, y eso explicaría muchísimos de los fenómenos. Así que desde ese prisma yo creo que los ejemplos que va poniendo me parecen interesantes, y si os parece, incluso yo entraría ya de lleno en uno de esas fronteras. Claro. Que sería las fronteras psíquicas, ¿no? Por ejemplo, de la parapsicología, porque, en fin, cada apartado nos daría para un Mindfast sin ningún tipo de dudas. Pero dentro de las fronteras psíquicas de la parapsicología, que ya, como bien sabéis, pues estudia la percepción extrasensorial, se estudia la telepatía, se estudia la precognición, la clarividencia, la psicoquinesia, en fin, multitud de elementos con palabrejas raras, pero que todas ellas definen determinados fenómenos. Entonces sí me gustaría preguntarte, Alex, esas fronteras psíquicas, eso que llamamos parapsicología, que ha quedado como muy denostado, ¿no?, porque también ha habido mucho cantamañana con título de parapsicólogo sin tenerlo, pero sé que ha habido algunas universidades, en su momento como la de Utrecht y alguna más, que sí se interesaron por esta disciplina de parapsicología, pero sin embargo actualmente, que yo conozca, no hay esta disciplina en universidades, cuando yo creo que sí sería importante, ¿no?, que hubiera esta disciplina de la parapsicología, al igual que la hay de la psicología, porque yo creo que explica aquellos hechos que no explicaría la psicología. Y entre ellos ha habido psicólogos tan importantes como Jung, por ejemplo, o físicos tan importantes como Wolfgang Pauli, que fue premio Nobel, que sin embargo se metieron con la sincronicidad, que no deja de ser otra rama de la parapsicología. ¿Tú crees que sería necesario, y yo creo que prudente, y además avanzaríamos muchísimo si hubiera esta disciplina en algunas universidades, la disciplina de la parapsicología, o lo llamemos como lo llamemos? Vamos. Creo que has tocado uno de los puntos críticos. De hecho, suelo decir que uno de los peores errores que se han cometido en la historia por parte de quienes han querido investigar sobre parapsicología es excluirla del sistema universitario, excluirla del discurso de la ciencia, del método científico, y buscar esa tendencia, ¿no?, que a veces es inherente al ser humano, que busca la subjetividad, que busca poner en valor esa subjetividad, y es algo que también de forma sesgada o de forma necesaria la ciencia ha querido separarse o ha querido tomar distancia. Menciono la ciencia sui generis, ya sé que esto es muy matizable, pero por no entrar en tantos detalles y por no alargarme en cuestiones innecesarias. La parapsicología debería estar dentro del sistema universitario como objeto de estudio al menos, no tanto como disciplina, porque existen ciertos problemas de demarcación. ¿Hasta dónde llega, ¿no?, la parapsicología? Bueno, esos problemas de demarcación también los tiene la psicología entre sus distintas áreas o subdominios, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, dentro del campo que podríamos denominar los marcadores biológicos de la conducta, pues en qué grado eso no se solapa con lo que viene siendo el estudio de toda la vida de la biología, ¿no? Y lo que podría estudiar y debería estudiar la biología, ¿no? Entonces ahí saltarían los biólogos y dirían, cuidado que este es nuestro terreno, ¿no? Dentro de lo que viene siendo el conocimiento científico hay problemas de territorialidad, ¿vale? Para la gente general lo pueda recoger mejor. Entonces, de hecho, yo me estoy preguntando dónde enmarcarías la parapsicología en la universidad. ¿Dónde? Yo le enmarcaría dentro de la psicología. Yo le enmarcaría dentro de la psicología, aunque sea por defecto, pero yo le enmarcaría ahí dentro. Al menos, y eso también se nos olvida a veces, el hecho de tomar una decisión de vamos a colocar parapsicología dentro de la psicología. Ya está, ya tienes algunos que te dicen, o se sienten marginados porque la estás separando del dominio físico. Bueno, se puede cambiar o se puede compartir. Hay espacios, ¿no? Hay intersecciones muy claras en las que tendremos que encontrarnos y tendremos que ponernos de acuerdo, como decía Sergio,
porque en parte del conocimiento científico también hay acuerdo. Es decir, el conocimiento científico es conocimiento científico porque hay pruebas, sí, hay una ontología, es decir, entendemos que hay algo más allá de nuestras cabezas, fuera de nuestras cabezas, que lo que haya fuera de nuestras cabezas no es una simple ilusión, ¿vale? Ni un simple constructo, y dentro de ese más allá o fuera de nuestras cabezas, pues claro, entenderíamos que habrían varios niveles, ¿no? Hablaríamos en un primer nivel de materia, otro nivel podría ser la energía, otro nivel podría ser el nivel informacional, ¿no? Y claro, dentro del nivel informacional, sí, lo que midas en materia y en energías se puede convertir en información o se traduce en información. Pero ¿acaso la experiencia no es también información, por ejemplo? ¿Acaso el comportamiento no se traduce también en información? En información que la psicología se ha encargado a lo largo de las décadas de sistematizar, reproducir científicamente, buscar esos principios conductuales y, de hecho, en algunas cuestiones lo ha logrado y lo ha hecho muy bien. La parapsicología tendría que hacer un proceso parecido. ¿Lo ha intentado a lo largo de la historia? Sí, y como ha mencionado Jesús, por ejemplo, han habido universidades como la de Lund que se han interesado o han decidido invertir recursos en ofrecer un espacio para que se investigue, es decir, un laboratorio. Universidades como las de Edimburgo a día de hoy toleran que exista una cátedra con financiación privada y externa, que es la Cátedra de Parapsicología de la Universidad de Edimburgo. Bueno, esta cátedra actualmente está, si no inactiva, está anestesiada. La situación actual es muy triste. Yo no la tildaría tanto de patética, sino de triste. Me apena mucho porque la parapsicología académica como tal, lo único que le queda es extinguirse, ¿no? Si nos pusiéramos a seguir, ¿no? O hacer este seguimiento histórico de cómo han ido evolucionando las cosas y el interés humano hacia esta disciplina, dices, bueno, es que lo que nos queda que es morir, ¿no? Porque, o sea, esto tuvo su boom, digamos, a finales del siglo XIX, a través de sistemas de creencias muy relacionados con el espiritismo. Pero claro, es que no hay que olvidarse que las creencias representan inquietudes humanas, buscan dar respuesta y corresponderse con inquietudes humanas. Y la universidad no nació para ser ajena a lo humano, para ser ajena a lo que nos inquieta, ¿no? Por lo tanto, desde esa base y regla, sí, la respuesta es, tiene que estar en la universidad, su lugar es la universidad, y digo, no como disciplina establecida científicamente, al menos como objeto de estudio. De hecho, hay escépticos como Chris French que niegan que la parapsicología sea una ciencia de hecho y por derecho o establecida actualmente. Yo también lo niego, creo que ciencia en el sentido tradicional no es, ¿de acuerdo? Ahora, claro, si nos podemos más papistas que el Papa, dejaríamos fuera de esta lógica a muchas disciplinas, ¿no? Que también estarían, pues eso, quedarían como fuera de ese concepto de ciencia dura, como lo es la física, la química, las matemáticas, ¿no? O ciencia primaria, ¿no? Tipo biología. Entonces, ahora bien, no la tilda de pseudociencia, ¿no? Y eso es muy curioso, porque él mismo lo argumenta en una de sus publicaciones y explica, ¿no? Que no es pseudociencia, en el mejor de los casos podría ser protociencia, es decir, un dominio del conocimiento que emerge, que se esfuerza en aplicar las herramientas científicas, ya sean metodológicas, conceptuales, tecnológicas, ¿no? Para tratar de construir un nuevo conocimiento e integrarlo dentro del discurso establecido, pero bueno, que por distintos motivos, y podemos hablar de ellos si queréis, pues digamos que la parapsicología se ha quedado en esa tierra de nadie. ¿Se han hecho esos intentos? Sí, se han hecho investigaciones muy legítimas y se han publicado por parte de la Universidad de Edimburgo, bueno, por parte de científicos de ahí, sí, como de Lund, como de otras universidades. La cuestión es que, yo diría, no es la única perspectiva, ¿no?, que podríamos tomar, pero si ahora nos paramos en la investigación científica, ¿no?, del uso del método científico dentro de este dominio, entonces efectivamente sí, lo que nos queda es la extinción, porque la ciencia no puede sobrevivir al futuro desde lo que ya sabe, es decir, toma como punto de partida lo que ya sabe, ¿no? Eso sí, puede ser un principio, puede ser un medio, puede ser, pero en ningún caso es el final, porque si es el final, entonces no habría evolución, no habría innovación, no habría progreso y todo sería una mera recopilación del saber, ¿no? Que eso, pues bueno, lo podríamos integrar en
determinados tipos de ciencias, no duras obviamente, como la teología, que dices, ¿cómo evoluciona la teología? Bueno, pues desde la recapitulación y compilación de saberes, ¿no? A través de la historia, para darles nuevas expresiones. Pero... Ahora que dices esto, muero de ganas por preguntarte una cosa, Alex. Pregunta un poco malvada. Dices lo de las collejas, ¿no? Las collejas que te puedes llevar por parte de los profesionales de la ciencia, de la universidad. Pero bueno, te quería preguntar. La pregunta que te quería hacer es, da la casualidad de que tú trabajas en una universidad católica. Cuando tú planteas esto en tu universidad, ¿qué respuestas te llevas? La respuesta es, mientras tu actividad esté dentro de la investigación científica, de la divulgación científica, de lo que haces, ¿no? Y de lo que obtienes a través de las publicaciones, insisto, científicas, ¿no? Y legitimadas dentro del sistema actual, porque, bueno, somos esclavos del contexto en el que nos ha tocado vivir. Si hubiese nacido en el siglo XIX, pues no existirían los papers, como a día de hoy les llamamos, no existiría la revisión por pares y la producción de conocimiento científico pues se basaría a lo mejor en sacar pues un libro a modo de ensayo y proponer, ¿no? Posibles teorías, como hizo Einstein, ¿no? Y no me quiero comparar con Einstein, cuidado. Simplemente lo cito como ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Mientras esté encuadrado dentro de esa actividad, que es la actividad profesional para la cual yo sirvo a la universidad, no hay ningún problema. Al revés, uno de los puntos que caracterizan el ideario de universidades como la Pontificia de Comillas, está gestionada por la Compañía de Jesús, es ir a las fronteras, es ir hacia esos puntos de conflicto, porque entendemos que donde hay tensión tiene que haber algo de verdad. Es que, ¿la verdad qué es? Mira, estaría dispuesto incluso como cristiano a decirte, no sé qué es la verdad, no lo sé. No existe, vale, voy a negarla. Pero si se encontrara en algún sitio, estaría en esa especie de tensión, de disputa, batalla, ¿no? Y la ciencia tiene que participar de ello. Y claro, si hablamos de que la ciencia tiene que participar de ello, ¿cómo vamos a dejar la universidad fuera? Y el corpus de profesores, de investigadores que formamos parte de este sistema universitario, ¿no? Es que también tenemos que participar, ¿no? Entonces, es una de las características que también me permiten fundamentar y justificar bastante bien por qué y para qué hacer esto. Además, de hecho, tú vas más allá. Además, tú hablas de temas me atrevo a decir, sí, por si hubiese algún católico de estos convencidos, no. Iba a decir una expresión muy fea, que no la voy a decir. Vale. Pero bueno, de estos beatos, ¿no? Es decir... Bueno. Que no quieres decirme a pilas, vale, adelante. Yo iba a decir lo que... Ya lo he dicho yo. No, chupacirios. Los radicales. Chupacirios, ¿vale? Vale, ¿qué macirios? Chupacirios. Sí, claro. El propio Papa, León XIV, ha pedido a la Compañía de Jesús que se dirija, esté en las fronteras, ¿no? En las fronteras de todo tipo, culturales, académicas, cristianas, pastorales, teológicas, porque eso también forma parte de la vocación que define su carisma. Entonces, teniendo todos estos ingredientes, ¿no?, a mi favor, pues a mí la universidad es que no me ha puesto pegas alguna, no. Obviamente, cuidado, no puedo hacer lo que me dé la gana, ¿eh? Eso no me convierte en una cabra loca que tira al monte y el monte se quema. No, cuidado. Debo dar explicaciones, sí, tengo que pedir permisos, bueno, también a los mismos niveles o más que realizaría cualquier científico que estuviese en otra universidad investigando esto. Claro, te iba a decir que ya rizando el rizo, en este libro, en otras etapas anteriores de tu producción, has hablado de fenómenos como los exorcismos o, por ejemplo, las apariciones, que viene a estar ligado con pues otro tipo de fenómenos paranormales. Pero ya es un poco como la cuadratura del círculo, Alex. Lo juntas todo, ya metemos ciencia, parapsicología, religión, todo junto. Ahí las collejas, ahí sí que te pueden llover de todos lados. Bueno, no es hablar de exorcismos o de apariciones. Pues, investigarlo, sí. Es hablar de qué se ha investigado científicamente sobre eso. O al menos, si no se ha investigado, por lo menos plantear las bases de cómo se podría abordar, desde qué perspectivas un científico podría, ¿no?, adentrarse y aproximarse a lo que vienen siendo estos objetos de estudio. Vamos a ver, el ser humano se halla en la realidad y no en una parte fragmentada de ella. Cuando lo somos en nuestra totalidad, con lo bueno y lo malo, ¿no? Tenemos esa mochila. Y en la realidad, pues,
dentro de este dualismo, yo soy un amante de los dualismos, ¿no? En el libro hago la distinción de realidad externa versus realidad interna. Es una distinción fenomenológica que ya propuso, o al menos recuperó y rescató Karl Jaspers a principios del siglo XX, que me parece muy útil. No hago esta dualidad porque considere que haya verdad en ella en sí misma. No. La utilizo por su funcionalidad. ¿En qué sentido? Bueno, a estas alturas no vamos a negar la mayor, ¿no? No vamos a negar que, por ejemplo, la realidad externa hay algo que denominamos materia, ¿no? Por ejemplo, un electrón tiene masa, sí. Eso no es un tema de acuerdos, por ejemplo. No es un tema de ¿qué vamos a opinar los científicos sobre? Cuidado, no. Ahora bien, no todo lo que hay en la realidad es materia, también hay energía, hay información y estaría ese nivel más complejo, bueno, que sería la experiencia. Y en la experiencia es donde yo introduzco esa realidad interna, que es la manera, dicho así rápido y mal, sobre cómo nuestra mente, nuestros valores, lo que nos define, representa lo que nos rodea y reconstruye o recompone y le atribuye significados a la información, ¿no? Que vamos adquiriendo desde las fuentes, ¿no? Externas o incluso también internas, cuidado. Esta es mi perra que está ladrando. Saludos, hombre. Saludos. Ha sentido todo lo que estás diciendo, ¿no? Lo ha corroborado. Bueno, yo creo, bueno, da igual. La cuestión, sí, porque es que sí. Mi pedra me avisa cuando alguien se acerca a la puerta, cuando alguien, o sea, se anticipa a los estímulos, ¿vale? Y no lo hace de forma precognitiva, lo hace por un proceso que se denomina aprendizaje implícito, inconsciente, ¿vale? O sea, ella no se entera que está aprendiendo, pero lo aprende y reacciona, y a mí se me da esa información, y lo que hace mi mente es utilizarla para elaborar una representación de un significado. ¿Qué significa que mi pedra haya ladrado, ¿no? En este momento. Bueno, esa es o formaría parte de mi realidad interna. Es mía. Y ahí es donde está la subjetividad, es donde está la unicidad, es decir, lo exclusivo, lo que no tiene por qué ser compartido, es donde se manifestaría la intimidad, ¿no? Eso, claro, choca con lo que viene siendo lo externo, que es lo objetivable, lo medible, lo que tiene ese punto en común. Ahí la ciencia se ha sabido mover muy bien en esa realidad externa. Pero cuando nos trasladamos, ¿no?, a ese dominio interno, amigo, entonces aquí es cuando empiezan a haber ampollas, ¿no? Porque me dicen, pero es que el demonio no puede existir, por mencionarte algo, ¿no? O es que la conciencia no local es imposible que exista, porque lo que sucede a niveles cuánticos se tiene que quedar a niveles cuánticos. Bueno, esto es una falacia, esto es un error. Es un error porque a día de hoy la mecánica y física cuántica han demostrado aplicaciones tecnológicas, que es también de lo que va este podcast, que superan con creces y van mucho más allá que su propio dominio de lo subatómico, o sea, rompen esas barreras y es que a día de hoy tenemos computadoras cuánticas que funcionan con qubits y de hecho nosotros investigamos a través de ellas, ¿no? Y podemos reproducir propiedades cuánticas en los qubits y entonces, bueno, pregunta del $1.000.000. ¿Qué pasa si relacionamos el funcionamiento de los qubits, el funcionamiento cuántico de qubits, con el funcionamiento de nuestra mente, de nuestra realidad interna? ¿Habría ahí algo en común o no? Y justamente es cuando nos podemos encontrar en el escenario de crear un protocolo experimental que nos permita contrastar si se da o no en los procesos cognitivos, por ejemplo, si la información se manifestaría de forma no local. Si esa información es consciente, bueno, ¿acaso eso no sería una parte de lo que denominamos conciencia? Tomar, ¿no?, el reconocimiento, ser consciente, ¿no?, de lo que nos rodea, de lo que nos pasa, del ser. Pues sí, claro que sería una parte. Entonces, ¿está todo desunido? ¿Está todo separado? De tal manera que podemos decir, uy, pues es que si me juntas esto con esto, lo que obtenemos es pseudociencia. A ver, esa es una interpretación que hacemos. A algún nivel podemos hallar relación y en algún punto sí que hallamos ciertas conexiones, ¿no? Y lo que hay que hacer, creo yo, no es negarlo, es, bueno, investigarlo. Si la ciencia se caracteriza, el discurso, ¿no?, científico se caracteriza en algo, es no de ocultar las cosas, que eso desgraciadamente lo han sabido hacer muy bien las religiones. Aquí no hay que ocultar nada, sino ponerlo de manifiesto y mostrarlo al mundo, ¿no? Entonces, bueno,
De hecho, cuando hablas de una conciencia no local, como bien sabes, Manuel Sanz Segarra, últimamente, está en El Candelero, un cirujano prestigioso en España, que habla de la supraconciencia, diciendo que esa supraconciencia tiene continuidad fuera de nuestro cerebro y que persiste después de la muerte física. Eso también ha creado una cierta revolución, pero sé que tus investigaciones van también en ese mismo camino. Han sido motivo de discordia esas afirmaciones, motivo de discordia por el choque ontológico que representan, o sea, porque a alguien que es ateo tú le hablas de que no, la conciencia sobrevive a la muerte y te dirá, pero ¿qué narices me estás contando, ¿no? Es decir, es que te estás moviendo no fuera de mi marco de referencia, o sea, es que no estás en el ser que yo puedo identificar y aceptar, ¿no? Como válido, por lo tanto, a muchos les ha estallado la mente con este tipo de declaraciones. Pero también contienen errores. Y también han habido errores. ¿Por qué? Errores por omisión al menos, ¿de acuerdo? Porque si yo declaro esto, pero no señalo, por ejemplo, hasta dónde llega el conocimiento científico actual, porque el conocimiento científico actual, si hubiese podido demostrar que la conciencia sobrevive a la muerte, bueno, entonces es que tendríamos, yo creo, desde luego la Tercera Guerra Mundial. Es decir, es que desde luego habría una revolución en el sistema de religiones. Es que no, yo creo que las personas que dicen, no, es que ya está demostrado que no, científicamente, que existe vida más allá de la muerte, pero ¿sois conscientes de que si esto estuviese realmente demostrado, es que habría la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta, ya no sé qué nivel darle o qué magnitud atribuirle, pero tendríamos una crisis de proporciones incontrolables e irracionales, ¿no? Tal y como me hacía la broma un compañero de, bueno, ¿qué más da eso de los ovnis y total? ¡Pah! Tú dices que los ovnis existen, muy bien, la gente al día siguiente seguirá yendo a trabajar, ¿verdad? Nada cambiará en el sistema que tenemos, porque hayas visto tú un ovni. Sí, de acuerdo, nada cambiará, pero es que si tú me dices, no, es que hemos demostrado que la conciencia sobrevive a la muerte física del cuerpo, está científicamente, declaración, la reencarnación está demostrada científicamente, pero es que, por Dios. Me cambia todo, claro, por supuesto. Cambia absolutamente todo. Y me da igual si eres hinduista, budista, cristiano, ateo. No importa en qué marco de referencia te muevas. Lo que sí importa es que esa afirmación, al menos por omisión de delimitar qué es lo que se ha hecho científicamente ahí, es motivo de confusión y, por tanto, motivo de disputa. ¿Qué ocurre con nuestras investigaciones? Bueno, a mí no me interesa tanto el debate de la inmortalidad del cangrejo. No me interesa tanto aparecer en un podcast como este para decirles a los científicos, efectivamente, queridos, esto no existe. O para decirle a los crédulos, efectivamente, queridos, hay vida más allá de la muerte. No, porque no soy quien, no tengo esa autoridad, no tengo ese conocimiento, carezco de... No es mi competencia ponerme en ese rol. Ahora, sí es competencia mía y de cualquier científico ponerse en el rol de, bueno, si negamos la mayor no habría ciencia, ¿no? Está claro, no habría investigación científica. Sí. ¿Qué significa negar la mayor? Negar que exista el misterio. Si tú dices que no existe, no hay nada que estudiar, evidentemente. Entonces, ¿para qué queremos ciencia? No. La ciencia necesita de algún grado de misterio y, para quienes no les guste la palabra misterio, por tal, llamémosle enigmas. La ciencia trae el siguiente, exacto, misterio, enigma. El siguiente nivel de operativización sería la incógnita, que se denominaría a nivel matemático incluso. Entonces, si tú quitas eso, ¿para qué queremos matemáticas? ¿Para qué todas las reglas, propiedades? Es decir, es que no tendría sentido. Necesitamos, ¿no?, de ese suministro, incluso en términos metafóricos. Ahora bien, insisto, aquí lo importante es cómo lo podemos llevar al terreno de lo contrastable, ¿no? Si concedemos la oportunidad que la conciencia pueda sobrevivir a la muerte, ¿qué podemos hacer científicamente para aproximarnos a esta idea? Algunos dirán, es que la ciencia no tiene que hacer aproximaciones. Y yo esto pondría ahí banderita roja. Error. Quien diga eso viene de la vieja escuela o de una escuela equivocada directamente, porque el conocimiento científico únicamente hace eso. ¿Se aproxima a qué? A lo que se entiende por lo que es verdadero, cierto, ¿no?, auténtico. Pero es una aproximación más de las múltiples que existen. Es una aproximación más que nos ha permitido evolucionar y llegar al punto en el que estamos. Por lo tanto, nosotros
tecnológicamente hablando, pues ¿cómo nos hemos aproximado, ¿no? a investigar la consciencia no local? Pues desde la computación cuántica, efectivamente, trabajando con qubits, configurando circuitos, colaborando estrechamente con IBM y aplicando esos circuitos, sincronizándolos con los procesos mentales de los participantes, bueno, que a veces son pacientes, a veces, pues bueno, son personas que cumplen con unas características, digamos, determinadas y, por lo tanto, bueno, hablaríamos de poblaciones distintas, ¿no? Entonces, justamente en ese contraste sí que se dan ciertas predicciones. Porque, claro, aquí pregunta también del $1.000.000. Esto me lo decía un físico teórico. Recalco, no me llevo bien con los físicos teóricos. No suelo llevarme bien. No suelo llevarme bien porque... A mí me da la sensación, Alex, de que estás al borde de la colleja todo el rato con todo el mundo, ¿eh? Estás... Lo que decías antes, ¿eh? Estás desafiando los límites todo el rato. A ver, si tengo que ser sincero o tengo que ser más sincero de lo que ya lo estoy siendo, yo estoy deformado de las collejas que me han dado, ¿vale? Entonces, o sea, dentro de la deformidad en la que vivo y estoy, es que si me tienen que llover, perfecto, aquí, mira, investigar en esto me ha enseñado que se acogen las collejas, las leches, las galletas, se acogen con amor. Duelen, sí. Me gustaría evitarlas, por supuesto. Que a veces son inevitables también. Y cuando son inevitables, pues oye, adelante, zurrarme, aquí estamos, ¿no? No diré que me gusta, pero aquí estamos. Creo que es importante remarcar este valor o esta distinción que estaba haciendo. O sea, no la de que no me caen bien los físicos teóricos, eso da igual. Algunos físicos teóricos que he conocido, ojo, me quito el sombrero, también lo digo. Lo importante es aquí la investigación y el protocolo experimental sobre el cual trabajamos, o tecnológico, ¿vale? Que viene a contrastar cuestiones que declara Manuel Sansegarra, como también declaran otros científicos, digamos, que tienen esa valentía de salir a la palestra, pero yo no salgo en un podcast a declararlo porque me llamo Pepe. O porque mi apellido, mira, es Esculà, y como es Esculà y en catalán Esculanet significa monaguillo, pues tú juntas, ¿no? Ser monaguillo, ¿no? Apellido, monaguillo, estar en la pontificia. Entonces, ya está, ¿no? Iluminación. Yo no voy a caer en ese delirio. O no quiero caer en ese delirio, ¿vale? No, soy un científico más, si queréis verle, pues científico del montón, pero que a diferencia de otros que se limitan a proclamar cosas, yo quiero ponerlas a prueba, ¿no? Y para ponerlas a prueba tenemos que operativizar, pero también basarnos en una idea y que a día de hoy se utiliza en ciencia como criterio para determinar qué teorías tienen o no validez, por ejemplo. ¿Podríais adivinar cuál es ese criterio, o al menos uno de ellos? Creo que la respuesta es no. No, pues ya os lo digo yo. Venga. Predicción, valor predictivo. Si una teoría tiene valor predictivo, tiene algún grado de validez. Y de validez dentro del corpus del conocimiento científico. Una teoría, como yo les digo a mis alumnos de ingeniería cuando imparto estadística, la estadística es falsa, pero funciona. Funciona. Es extremadamente precisa cuando quiere. No, que se lo digan artesanos. No, pero es verdad, no te puedo decir lo que hay, pero te puedo decir lo que normalmente hay. Exacto, y por qué funciona o cómo funcionan determinados procedimientos. Y a nivel matemático nos encargamos de deshilar todo esto, ¿no? Entonces, nosotros planteamos una serie de teorías, algunas matemáticas, otras biológicas, y son nuestros sustentos sobre el cual intentamos poner a prueba esa capacidad predictiva. ¿Para predecir qué? ¿No? Os preguntaréis. Decisiones humanas, experiencias humanas. A día de hoy, mira, la conciencia no local puede sonar a suajili, a quien no esté familiarizado con este concepto, pero hablemos de algo igual de abstracto, pero muy común. Hablemos del apetito. ¿Alguien va a negar que el apetito existe? No. No sé, a lo mejor sí, ¿eh? No sé. Bueno, alguien que nunca tenga sentimiento de hambre, que habrá gente que la tenga. Ostras, pues, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre, por favor? Porque yo quiero dejar de sentir hambre, ¿no? Quiero decir que es un paralelismo con todo lo que tú estás estudiando. Quien no lo ha vivido lo puede negar. Normalmente son las personas que lo han vivido los que te dicen que existe. Mencionaba el apetito porque, si bien mencionaba también antes la cuestión de las apariciones o posesión demoníaca. Es que eso es mágico, eso es pensamiento mágico, porque carece, yo qué sé, pues de materia, carece
valor predictivo, porque no se puede predecir, no se puede... Bueno, querido, ¿y cómo te crees que predecimos el apetito? Y aquí algún listillo, porque los hay de listillos, me dirá, no, pero si biológicamente tomamos una muestra, ¿no? Y medimos los niveles de grelina leptina, podemos establecer una correlación sobre cuál, ¿no?, sería ese nivel de apetito que experimenta el individuo, ¿no? Si la leptina está muy alta, pues entenderemos que el apetito o el nivel de apetito tiene que ser bajo, porque la leptina regula la saciedad. Estoy hablando en términos genéricos, no me quiero entrar ahora a matizar aquí cuestiones hormonales, ¿vale? Bastante deformado estoy ya. O sea, voy a evitar nuevas collejas. Pero lo menciono porque me interesa que la gente entienda el concepto al cual me pretendo remitir. Y ese concepto es, esto mismo que estoy mencionando es un simple correlato biológico. ¡Ah, no es simple! Bueno, desde la lógica puede ser simple. Sí, o sea, te pica, te rascas, ¿no? A, causa de B. Cadena de sucesos, ¿no? Es decir, estaríamos dentro de un escenario que, bueno, yo conozco modelos y procesos extremadamente más complejos, ¿no?, que A afecta a B. Entonces, dentro de estos correlatos, podemos, digamos, tener una aproximación de la idea de experiencia de apetito que tiene el individuo. Pero eso no predice la subjetividad del apetito que experimenta la persona. Porque hay individuos que en condiciones normales tienen altos niveles de leptina, cuidado, y siguen sintiendo apetito. Y tú dices, pero esto es imposible. Tienen que tener alguna patología. Les haces análisis y no tienen patología alguna. Es que, vamos a ver, esto es para entenderlo, digamos, desde otro enfoque. No, sí, claro. No os gusta lo de la conciencia no local porque, se nos va, está lejano, o no os gusta lo de las posesiones porque, es pensamiento mágico. Bueno, muy bien, apetito. O hablemos del dolor, más de lo mismo. Bueno, Alex, vamos a poner un ejemplo del que tú has puesto, el de las posesiones, además con un estudio muy concreto que tú has hecho y que me imagino que también habrás recibido tu correspondiente colleja. De los 52 casos detectados y estudiados de exorcismo, tú has llegado a la conclusión de que 2 de ellos no tienen una explicación médica. Es que te has metido de lleno en los exorcismos, que es verdad que también es un campo dentro de la religión y dentro del cristianismo, pero has llegado a la conclusión que 2 de los 52 no hay explicación. Bueno, vamos a ver, al menos desde el paradigma frecuentista se podría argumentar y sostener y defender científicamente hablando, sí. ¿Por qué? Bueno, pues afirmación elemental, cuidado, porque todo lo que existe en alguna cantidad. Yo saco el recuento, divido sobre el total, chimpún, y obtienes, pues eso, multiplico por 100, un porcentaje. Entonces, si uno busca los casos de posesión, supuesta posesión, obviamente, ¿no? Aunque luego neguemos lo de la posesión, ¿no? Aunque luego me digáis, vale, no existe la posesión demoníaca como tal, ni la de espíritus, ok, muy bien, y yo os contestaré ya, pero existe la noción de propiedad, cuidado, ¿no? Eso... Hago la broma porque uno de los casos del libro juega con la paradoja de la posesión, ¿vale? De la posesión y de la posesión del cuerpo, pero justamente de la posesión empírica del cuerpo, porque lo que estaba poseyendo ese cuerpo era un parásito. Estoy hablando de un caso clínico que tuvimos que analizar y se investigó en su día, que también, ¿no?, por los sistemas de creencias de la persona se sopesaba, ¿no?, que pudiera haber algún tipo de posesión espiritual y luego haciéndole pruebas médicas dice, sí, aquí hay una posesión, pero en términos más materialistas, ¿no?, y más empiristas que... Entonces, por eso digo, no existen las posesiones, bueno, al menos el sentido de la propiedad, ¿no? Y esa persona conductualmente se vio alterada y se daban comportamientos que en condiciones, digamos, saludables, pues no deberían ocurrir. Entonces, bueno, si este tipo de ideas son molestas, pues hablemos, pues eso, del dolor, del apetito. Hablemos de fenómenos que estarían dentro de lo subjetivo, que a día de hoy, ¿cómo se mide el dolor? Hay escalas, ¿no?, para medir el dolor. Médicamente te dicen del 0 al 10. ¿Cuánto le duele? Como digas de 7 para arriba, te dan un tratamiento. Como digas de 9 para arriba, otro. No sé si me seguís. Esa valoración sí, claro. es un espectro estadísticamente cuestionable, por supuesto, porque carece de una unidad de medida. Bien, vale, podemos entrar ahí a debatir cuestiones matemáticas muy interesantes, pero es funcional, porque con eso se predice el tratamiento, ¿no?, que le conviene a ese individuo. Y es una predicción ideográfica, es una predicción exacta. ¿Cómo puede ser que
a partir de estas escalas, que en el sentido técnico son escalas psicométricas, podamos establecer predicciones de lo subjetivo, ¿no? Por ejemplo, también hay escalas que evalúan, digamos, el apetito. Aquí, un conductista, un psicólogo conductista, ¿no?, que te diga lo único que existe es la conducta, ¿no? Porque la subjetividad es, ok, hablemos de conducta. Una persona que tiene mucho apetito, ¿cómo se comportará? Hablemos de impactos conductuales del apetito. No podremos medir el apetito según esta perspectiva conductista, ¿no? El apetito, entonces, como elemento subjetivo, claro, ¿no?, es inaccesible, ¿verdad? Ahora, sí podemos medir cómo impacta en el comportamiento. Y sabemos que si un niño, digo niño o persona, en un mismo intervalo de tiempo, hace un mayor número de repeticiones a la nevera para extraer, qué sé yo, un yogur, un vaso de leche, lo que sea, ¿no?, y come, si eso se repite en el mismo intervalo de tiempo más veces, tendremos motivos objetivos para inferir que la experiencia de apetito es mayor o no. Esto me está sonando lo que decías antes, ¿no? Aplicar los principios de la psicología, en este caso, a otros ámbitos de estudio. Claro. Entonces, a mí me sorprende cómo es posible que los investigadores científicos que a día de hoy ocupan cátedras, están en el CSIC, ¿no?, se hayan olvidado, retomo lo que inicialmente se me ha planteado, ¿no?, se hayan olvidado de que podemos realizar, y de hecho lo que hace la ciencia es realizar aproximaciones desde distintas perspectivas. También hay aproximaciones formales, ¿eh? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, hablamos de demostraciones matemáticas, sí, claro, pues la formalidad se da y es necesaria. Y es imposible que hayan círculos cuadrados. Cuidado. En términos de lógica formal, eso se cumpliría. O sea, existe el suceso imposible y se puede representar matemáticamente, pero eso en abstracto y para la lógica formal, que es una aproximación distinta a la conductual, que es la que os estoy mencionando. Ahora bien, para poder objetivar justamente este comportamiento del número de repeticiones que necesitas, un recuento, ¿no?, una frecuencia, y por lo tanto ahí, ¿de qué tendrás que tirar? Necesariamente y de alguna forma de la estadística. Hablemos entonces de los fenómenos que le ocurren a alguien que dice estar poseído por el demonio. ¿Qué fenómenos hemos podido registrar? ¿Existen registros formales? La respuesta es, científicamente, no. Primer paso, ¿qué hicimos? Crear una escala, un protocolo médico heteroaplicado, que lo que nos permite es cuantificar el número de veces, ¿no?, que suceden determinados fenómenos como, por ejemplo, la supuesta capacidad de hablar en lenguas desconocidas, xenoglosia, ¿no? Eso que algunos lo diferencian de glosolalia, ¿no?, el inventarse palabras y el hablar así, pues aleatoriamente por hablar. Bueno, hacer esa distinción y cuantificar si sucede o no y cuántas veces sucede, es que forma parte de lo que llamamos objetivar. ¿Qué estaremos objetivando? Bueno, sí, un comportamiento. ¿Ahí estará el demonio? No lo juzgo. No entro en ese debate. Uh-huh. Mete, quita el demonio, no me importa. Como cristiano, para mí sí que existe el demonio, cuidado. Yo no lo voy a negar. Ahora, tampoco voy a hacer una declaración mágica, ¿no?, diciendo que es el demonio que le permite a esa persona. Es que si nos ponemos delicados, también entonces me tendría que remitir a la Biblia, ¿no?, y hablar del don de lenguas. Es decir, ¿no?, algunos iluminados que justamente, a través, supuestamente, del Espíritu Santo, podían hablar en esas lenguas desconocidas y revelaban, ¿no?, verdades. Bueno, eso también es otro melón, ¿verdad? Yo no voy a hacer ese tipo de juicios que serían teológicos, de creencias. No, vayamos a lo que podamos registrar. Si tenemos un protocolo médico que nos permite objetivar estos, si lo queremos ver desde la perspectiva clínica, síntomas, ¿no?, de la posesión, alguno dirá, síntoma no, porque ya está sesgado hacia la enfermedad. Ok, fenómenos, conductas, ¿sí? Podemos establecer o podríamos rastrear umbrales que en conjuntos y en distintos perfiles, ¿no?, de pacientes, porque no hay que olvidar que el poseído se va de urgencias no porque le apetezca, sino porque está sufriendo, ¿eh? Cuando nos llega un poseído y nos dice sospecho que, no es el sujeto que digas wow, en estado de felicidad pura, ¿verdad? No, algo hay que no funciona y te está pidiendo ayuda, cuidado, ¿eh? No te pide que juzgues sus creencias o el demonio o su falta de él, no, te pide ayuda. Ahora bien, ¿esta ayuda cómo la queremos ofrecer? Algunos me dirán, basada en la evidencia. Es decir,
en lo empírico, en lo materializable. Como si fuera un medicamento. Bueno, claro, es que no fastidiemos, ¿no? Si tú tomas un gelocatil porque te duele la cabeza, es porque sabes que eso, ¿no? Claro, funciona. Claro, es que si lo tuviéramos que tomar porque estemos aburridos, diría, cuidado, buenos y malos usos de los medicamentos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos hecho con las posesiones nosotros. Y ese fue el enfoque que también, al menos a mí me enseñó el padre Jordi Font i Rodon, sacerdote jesuita y médico. Y justamente para tratar de ayudar mejor a estas personas, supuestamente poseídas, aquí la clave no es tener una buena escala que diagnostique la esquizofrenia, porque partimos de la hipótesis clínica de que eso tiene que ser sí o sí esquizofrenia, porque fíjate, está viendo al demonio, ¿no? A ver, para empezar, verbaliza ver al demonio. Tú no ves que el otro está viendo que ve al demonio. Ah, querido, entonces, ¿cómo demuestras cuando ocurre o no una alucinación? Primer problema. Eso también está en el dominio de lo clínico y de lo que denominamos patológico. ¿Cómo demostramos e identificamos las alucinaciones? ¿O se hacen en entornos controlados, incluidos los hospitales? ¿O es muy complicado cuando alguien desde fuera te viene pidiéndote ayuda, diciéndote es que oigo, es que veo? Vale, asumimos que son alucinaciones. Ah, pero lo asumes, ¿no? Como partes de esa base, una buena escala. En los poseídos esto no funciona. De hecho, hay evidencia, y la comento en el capítulo respectivo del libro, que lo que viene a poner sobre la mesa es que más del 50% de los diagnósticos que se hacen a sujetos poseídos son equivocados, diagnósticos médicos me refiero, y diagnósticos dentro, cuidado, del dominio de la salud mental, son equivocados. Porque si no se diagnostica algún tipo de psicosis dentro del espectro de la psicosis, por lo tanto ahí estaría la esquizofrenia, se diagnostica algún trastorno disociativo. Pero claro, disociativo ya especifica, ¿no? Tú recurres a los manuales, libros, incluso estadísticos, los sistemas de categorías actuales, como el DSM-5 revisado. Vale, ¿cómo se clasifica el trastorno disociativo, ¿no?, de identidad? Bueno, acabo de hacer simultáneamente la traducción del inglés y lo he hecho al revés, ¿no? Trastorno disociativo de la identidad. Sí. Bueno, esto estaría dentro del bloque de trastornos disociativos inespecíficos, por ejemplo, ¿no? Sí, como un cajón desastre que no podemos explicar. Ahí entra todo. Gracias por interpretar los gestos que estoy haciendo. Sí, es un cajón desastre. Pero ¿nos tenemos que conformar con ese cajón desastre? No, por Dios. Bueno, si no... Ahí está la frontera, claro, efectivamente. Por Ronald Fisher, ¿no? Que fue un ingeniero genetista, bueno, a quien admiro muchísimo. Es decir, claro, desarrollamos una herramienta objetiva que nos permitió justamente entonces obtener umbrales de decisión para tratar de rebajar o hacer que este porcentaje de error diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, en el caso de los poseídos, se redujera y halláramos, ¿no?, la vía más adecuada para ayudar a esa persona. No a través del diagnóstico, necesariamente, cuidado, pero sí a través de lo humano. Y a mí cuando me preguntan, ¿pero tú has visto al mal? ¿No? ¿Tú has visto, no? ¿Te has encontrado cara a cara con Satanás? Eso me lo han preguntado algunos periodistas. Mi respuesta es, no me interesa esa parte. O sea, yo en el demonio en el que creo es el demonio que describe muy bien en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, Kurt Lewis, a través del cual un diablo, digamos, veterano, asesora a un diablillo joven, recién llegado, no se sabe de dónde exactamente, pero que su misión en la Tierra es tentar, hacer que el ser humano se pierda y caiga y cometa no solamente errores, sino el mal. Entonces ahí todos los consejos, ¿no?, de cómo ese diablo veterano le explica, pues mira, tienes que intervenir en los deseos de esta persona, interviene, ¿no?, a través de las tentaciones, interviene en sus intenciones, manipula en todo caso, ¿no? Ahí se despliega todo un arsenal que dices, desde luego como cristiano yo sí acepto que el demonio en esa figura, aunque sea simbólica, existe. La encarnación, eso es otro tema. Eso es otro tema del cual no voy a abrir la boca para... No, y será por melones que se han ido abriendo y más que van a salir este episodio porque de Mindfast. la prioridad es ayudar.
Esa sí No, desde la luego. logro. Yo estaba pensando en lo que tú dices, que el demonio podría ser simplemente el propio sufrimiento de la persona, que cada uno lo encarne como quiera. Pero Sergio tiene una pregunta desde hace un rato que hacerte y no quiero que se quede sin hacerla. Sí, bueno, es muy interesante todo lo que estás poniendo, Alex. Yo, de alguna de las cosas que he ido inferiendo, me queda una pregunta y es cómo se conjugan estos fenómenos parapsicológicos con el cumplimiento de los estándares de replicabilidad que requiere la ciencia convencional. Pues mira, lo menciono en el propio libro. Uno de los problemas que tiene la parapsicología, al menos la que se ha llevado, ¿no?, al terreno de los laboratorios y de la experimentación, es que tiene una tasa de replicabilidad muy baja. Cuando viene un científico independiente y trata de reproducir el fenómeno, insisto, en condiciones, se supone, y suponer es extremadamente peligroso, ponte tú a suponer con Hacienda, a ver qué te pasa, ¿no? O sea, en condiciones se suponen independientes los efectos identificados o registrados o han sido diferentes o no han coincidido. Y eso ha generado mayor disputa, mayor discusión y ha aumentado, pues bueno, el escepticismo académico, que no es necesariamente malo. Como cualquier cosa, si abusamos de ello, pues será algo negativo, ¿no? Pero si lo usamos adecuadamente, yo me definiría como escéptico. Al menos en el terreno científico. No me presento a alguien de a pie de calle, hola, soy Alex Escolà, y ante todo esto me declaro escéptico. No, por Dios, esto suena aquí como el anuncio ese de los 90, ¿no? De ese muchacho, hola, soy Edu, feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad. Muy mítico, ¿no? No caigo en esa no me defino, quiero decir, de esa manera. Lo comparto aquí, pero para que tengáis una referencia. Ahora bien, claro, esto que ha llevado a reflexionar, por ejemplo, el valor de la reproducibilidad en la investigación científica, no solo en parapsicología, sino en la propia psicología. La propia psicología social tiene índices de replicabilidad que son extremadamente bajos. Yo podría ponerte en comparativa ciertos experimentos de psicología social con, ¿no? Comparativa en lo que viene siendo la posibilidad de reproducir los efectos, ¿vale? Pues que tiene la parapsicología. Entonces, ¿por qué no hablamos de ello, no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que hacernos los escépticos desmontando lo que la parapsicología ha aportado, pero no desmontamos lo que ha aportado la psicología social? Y ahí alguno me dirá, pero es que con la parapsicología entran en conflicto ciertos sistemas de creencias y con lo que hace la psicología social, no. Bueno, vale. Acepto pingüino como noción de animal, ¿vale? Como pájaro que no puede volar, ¿vale? Lo acepto. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con la psicología social? No soy ningún experto, pero esto lo podéis googlear y cualquiera lo puede chequear. ¿Qué ha ocurrido con la psicología social? En los años 90, sí, científica, experimentos, tal, algunos muy curiosos, ¿no? Que a día de hoy no se reproducirían porque serían antiéticos, ¿vale? Me estoy refiriendo a las descargas eléctricas que les daban, ¿no? Esto creo que fueron los experimentos de Milgram para explorar la voluntad humana, ¿no? Claro, sí, ponte tú ahora a reproducir eso. No, te voy a dar una corriente y además los niveles de la corriente iban en aumento en la medida, ¿no?, en que el individuo, o sea, que eran experimentos como he dicho. Se puede hacer con políticos. Algunos lo permitirían, estoy seguro. Yo no tengo esa competencia. Sobre todo los masoquistas. Pero ha habido una evolución en la psicología social a través de la cual lo que antes no se cuestionaba, académicamente hablando, me refiero a los libros, ahora sí se cuestiona, ¿no? Por ejemplo, bueno, ciertas cuestiones que involucran creencias y no pretendo debatirlas aquí, solamente las menciono, ¿no? Ideología de género. Uh-huh. Bueno, la ideología de género implica una conducta social. A día de hoy hay muchas publicaciones sobre ello. ¿Y qué se están desmontando? Bueno, ciertos mitos que la propia psicología social había declarado en los años 60 de cómo funcionaba, ¿no?, esta, identidad y orientación sexual en el ser humano. ¿Qué pasa? Que entonces lo de los años 60 se declaró científico, pero no lo era en realidad, nos tongaron. O sea, me vengo a referirlo, menciono como ejemplo simplemente para... Sí. Como referencia, vale, lo de la telepatía pone en cuestionamiento creencias que la psicología social no. Amigo, depende, ¿eh? ¿En qué momento histórico nos estamos moviendo? ¿Hace 80 años? Probablemente, pues no.
Esto no, más allá de algunos ensayos puntuales, ¿no? De algunos autores muy particulares, pues no era algo de lo que se estuviera públicamente debatiendo, ¿no? O lo que la ciencia estuviera considerando. A día de hoy sí. Y a día de hoy los efectos de antes ya no se reproducen. Anda. ¿Y qué ha pasado, no? Esto es lo de la ventana de Overton, ¿no? La ventana de Overton, lo que antes era impensable, ahora es admisible y luego se convierte en legal. Es decir, cómo nuestras creencias y nuestra consideración social va cambiando con el tiempo. Justamente. Entonces, esto sí que se está reflexionando desde hace más de una década en psicología, y hablo ahora en términos generales, en ciencias del comportamiento, sobre, oye, ¿y qué papel tiene que tener, ¿no? esa replicabilidad? ¿Tiene que ser estricta? ¿Tiene que ser relativa? Si es relativa, ¿cuál debe ser esa semejanza, ¿no? Luego, decía antes lo de suponer, porque muchas de las replicaciones o reproducciones independientes, incluso también dentro de la parapsicología, o específicamente en parapsicología que se hicieron, no fueron realmente independientes, ¿vale? No fueron realmente independientes, ¿por qué? Porque quienes replicaban esos experimentos tenían unos intereses personales en ellos, ¿no? Y por lo tanto, ya fueran a favor o fueran intereses contrarios, eso como que de algún modo les sesgaba. Lo cual no quiere decir que el uso de su estadística fuera incorrecto, ¿eh? Ojo, aquí me estoy refiriendo a si yo creo que el fenómeno es imposible, las condiciones experimentales que me van a llevar a contrastarlo van a ser distintas de la persona que sí crea que el fenómeno puede ocurrir. Entonces, me llevará a tomar decisiones diferentes. ¿Y en qué grado esas decisiones entre creyentes y no creyentes distorsionan los efectos que supuestamente tienen que ser objetivos? Es lo que a día de hoy no lo ha superado la parapsicología, pero tampoco la psicología. Tampoco la psiquiatría, con todos mis respetos. A los psiquiatras, que por cierto colaboro con varios de ellos y me saco el sombrero. O sea, en varios dominios científicos es que eso no se ha superado. Pero os dais cuenta que hay muchos matices, ¿no?, que considerar. A mí cuando alguien me viene y me corrige, me dice, oye, pero esto que declaras no es del todo correcto porque Pepito no dijo eso. Amigo, sí dijo eso. Quizás tú lo estés interpretando de un modo diferente al que yo, ¿no?, lo interprete y por lo tanto se den usos distintos, pero sí dijo eso. La cuestión, los parapsicólogos en la actualidad, parapsicólogos, y lo pongo entre comillas y cogerlo con pinzas, una de las problemáticas para mí más graves es la renuncia al objetivo, al valor del objetivo, al valor de los datos. Y esto es muy importante decirlo. Yo escucho, ¿no?, en científicos que investigan la precognición, la telepatía, tal. Escucho una y otra vez, no, es que objetivamente poco tenemos que hacer con esto. Lo importante está en lo subjetivo, ¿no?, en lo espiritual, en lo que nos permite, ¿no?, trascender, ¿no?, transmutarnos y como un capullo que pasa, ¿no?, a convertirse pues en flor, qué sé yo. Estos divulgadores, por llamarlos de alguna forma así benevolente, que dicen, no, nuevas razones para creer, nuevas razones, olvidémonos de los datos, es que los datos, hay demasiados datos, la medición no importa, porque la medición es que el fenómeno está por encima de la medición, ¿no? Yo les diría, no, el fenómeno se puede medir, porque si algo existe, existe en alguna cantidad, y aunque sea desde este paradigma basada, ¿no?, en frecuencias, cantidades de veces, ¿no?, que algo sucede, podemos establecer mediciones. ¿Que eso será una aproximación solamente? Sí, claro. Bien, esto es descubrir el Mediterráneo, ¿no? Pero es el valor esencial que hay en la ciencia, o al menos el que yo sostengo y otros compañeros sostenemos, que tiene que seguir manteniendo la ciencia y la investigación científica. El desafío es, encuentra la medida que tenga valor predictivo, reproducible, ¿no?, controlable, bueno, que cumpla con una serie de propiedades dentro de la epistemología de la ciencia. Justamente yo también me atrevería a deducir que es por esta razón que la parapsicología se ha ido moviendo desde el terreno de lo conductual o desde la psicología, digamos, más comportamental hacia terrenos más antropológicos, más filosóficos, espirituales. Y entonces, ¿qué ocurre cuando hay esta, ¿no?, transición en el territorio? Pues claro, los que son receptores, ¿no?, de este conocimiento se vienen arriba. Cuando yo, ¿no?, transito desde lo conductual, qué sé yo, hacia lo metafísico, me nacen aquí
pues los grandes metafísicos del siglo XXI y entonces, bueno, es que claro, psicología... ¿cómo no se había visto antes, verdad? Psicología transpersonal, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo creo que no hay que renunciar a la subjetividad, obviamente que no, porque hay valor en ella. Hay también valor predictivo en ella, como he mencionado antes y he puesto como ejemplo el dolor, lo del apetito. No hay que renunciar a esa dimensión, si lo queréis ver así, del ser humano, pero tampoco a lo que viene siendo objetivable, tangible, medible. A mí los que me dicen, es que la consciencia por definición no se puede medir, ¿pero qué me estás contando? Pero tú, o sea, pero ¿cómo que no se puede medir? A ver, demuéstramelo matemáticamente que no se puede medir, porque eso a nivel matemático se podría dar la demostración, ¿no? Ah, no sé. Entonces, si no sabes, ¿para qué abres la boca? Bueno, pero es que por deducción es lo que se suele contar, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le haría es, ¿tú qué podcast escuchas? Claro, ¿no? ¿Cómo sabemos que es inmedible? Es que no lo sabemos hasta que no construyamos los medios adecuados para ello. Al menos en términos, ¿no? No desde la opinología, sino... O al menos pura, hasta que lo formulemos matemáticamente. Es curioso porque hay una persona que no ha hablado ni una sola vez en el programa, que es Alberto Espinosa, que une, Sespi, la pasión por los dos temas que están saliendo en este programa, que es todos los asuntos de los que está hablando Alex como objeto de estudio y el propio proceso de estudio en sí. Entonces, quiero saber qué te está pareciendo, casi como conclusión, porque esto ya es casi más una escóbula que Mindfax. Todo lo que está sonando hoy aquí en Mindfax. Bueno, es que la ciencia es conservadora por definición y está bien que sea así. Lo es porque los avances científicos se tienen que recomprobar y comprobar. Pero a lo largo de la historia la ciencia ha tenido cagadas épicas. Esto lo sabemos todos. Cuando llegó Newton con las fuerzas de la gravedad, en Inglaterra la cogieron muy bien, en Francia dijeron, uy, una fuerza invisible que atrae las cosas, ¿eso qué es eso? Eso no me lo creo. Cuando llegó Darwin con su teoría de la evolución, le caricaturizaron y todos sus compañeros científicos y le denostaron. Y así veces y veces y veces a lo largo del tiempo. ¿Qué debería enseñar la ciencia? Eso. Pues que hay que abrir la mente, que aunque las cosas parezcan imposibles e irreales, quizás la visión que tenemos no nos permite ver la realidad en su conjunto. Y es un poco lo que Alex, yo creo que está defendiendo. Que, sí, estoy entendiendo lo de las collejas ahora. Claro, que a veces cosas que parecen magia o parecen mito o parecen... pues no tenemos todavía los conocimientos científicos y la base para poderlos demostrar. Ni las herramientas, ni siquiera la forma de medición o los conceptos para poderlo medir. Con lo cual en el futuro, Alex, es posible que sí lo tengamos. Yo daría un paso más, o añadiría un comentario que puede ser de interés. Muchas veces se tiende a pensar que cuando la investigación científica resuelve algo, desmitifica, ¿no? Le resta valor al mito. Porque claro, ciencia, logos, ¿no? Venimos de esa dualidad, ¿no? Logos, racionalismo, lógica, versus que justamente lo que viene siendo no logos, es decir, mito, discurso mitológicos. Bueno, a mí me gustaría hacer la observación o el comentario de que no todo lo que resuelve la ciencia es para desmitificar. De hecho, a veces lo que resuelve la investigación científica produce un efecto de encantamiento, nuevo encantamiento, ¿no? Por ejemplo, con la tecnología actual nos estamos haciendo preguntas que antes eran como impensables, que solamente las encontramos reflejadas en textos de pensadores atribuidos a alguna religión, bueno, ¿no? Y con tecnología, ¿a qué me estoy refiriendo? Inteligencia artificial, a nivel pues, robótico, al nivel, pues bueno, computacional, al nivel que lo queráis, ¿no? Implementar. Pero que hayamos llegado a la discusión científica de, pero una inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia, puede llegar a sentir, por ejemplo. Eso nosotros es una línea de investigación que tenemos, ¿no? Aquí la investigación lo que nos está mostrando es que, cuidado, que esto sí es una posibilidad. ¿Y eso qué hace? Nos
reencanta, nos devuelve, dicho rápido y mal, nos devuelve al mito. No porque digamos, estemos haciendo algo incorrecto, no porque el mito cuente algo que sea mentira. Yo no conozco ningún mito que no contenga algo de verdad. Aunque sea simbólica, me da igual, pero algo de verdad. Ese regreso al mito es también lo que nos hace entonces que revisar los fundamentos de la propia investigación o de la forma en la que hacemos ciencia. Y esto es necesario. Y esto, bueno, lo he querido decir porque es que en el mundillo paranormal muchas personas le atribuyen a la investigación o a la figura del científico, ¿no? El rol este de, ¡buah! Ya viene aquí el cortarrollos, ¿no? Venga, va, ahora nos va a tumbar cualquier explicación que queramos, ¿no? No necesariamente, ¿eh? Yo creo que la ciencia está dentro de este espectro que también incluye el encantamiento. Y como recomendación filosófica, no sé si conoces a Estanislao Calvo. Este libro me lo recomendó Juan José Sánchez Oro, que tú, Jesús, seguro que le conoces. Sí, claro, buen amigo. Sí, le conocemos, buen sí. amigo. Sí. Pues Estanislao Calvo tiene un ensayo filosófico que se titula La filosofía de lo maravilloso positivo. Finales del siglo XIX. Y que justamente se cuestiona, planteamientos que a día de hoy como que vuelven a estar otra vez de moda, ¿no? Justamente los límites de la desmitificación, mitificación. Y eso lo relaciona con el sentimiento de la maravilla, ¿no? Cuando algo es maravilloso es que te desborda en términos emocionales o en términos dentro de esas emociones, ¿no? Aplicados a alguna situación. Y bueno, para mí es un ensayo que yo no sé por qué este filósofo pensador es un gran desconocido de nuestra propia literatura española. O sea, es que de verdad, luego tenemos esa tendencia, ¿no? A decir que lo que viene de fuera siempre es mejor que lo que construyamos aquí, ¿no? Estanislao Calvo, filosofía de lo maravilloso positivo. Pues recomendado queda, por supuesto. Hablas de la maravilla y aquí hablamos mucho del concepto de esguince mental. Nuestros oyentes en Mindfax son muy aficionados a la maravilla, al desconcierto cerebral, ese esguince mental, cuando les planteamos ideas que van más allá de lo que habitualmente se habían preguntado. Yo estoy convencido, y bueno, quiero revisar los comentarios que lleguen a este episodio, de que la charla contigo, Alex, les habrá producido esguince grado 3, seguramente, de mente. Alguna rotura cerebral habrá habido, ya nos comentarán, pero que la recepción va a ser muy buena y que van a quedar, como tú decías, maravillados por todo lo que nos has contado y sobre todo por todo lo que nos has hecho pensar. Recuerdo y recomiendo el nuevo libro de Alex, que es Las fronteras de lo posible, la ciencia detrás de las experiencias cercanas a la muerte, las posesiones demoníacas y los fenómenos psíquicos, porque si lo leéis, de verdad que os va a dar muchísimo que darle vueltas a la cabeza, lo cual siempre es positivo. Y Alex, es lo que te quiero agradecer, que nos hayas planteado y replanteado ideas, prejuicios, como tú decías al principio de la conversación, y formas de mirar el mundo que a lo mejor deberíamos replantearnos como sociedad y que nos permitan llegar más lejos en lo que conocemos, pero sobre todo en lo que desconocemos por completo. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has planteado, porque salimos de aquí con la neurona, la mía, la única, dando vueltas como loca. Me encanta hacer que las neuronas hiervan, entonces, o al menos el líquido del espacio sináptico, ¿no? O sea, sí. Eso se ponga en actividad, que hayan neurotransmisores que efectivamente, sí. Que haya energía en movimiento. Sí. No, el agradecimiento es mutuo porque no en todos los espacios puedo explayarme de la forma en la que lo he hecho aquí. Y además con preguntas que las considero, iba a decir una palabra, pero es que... Venga, dila, hombre. Inteligentes, es decir... Mira, fíjate. No, es que he hecho la pausa porque he pensado, dices... claro, si dices que te han hecho preguntas inteligentes en este podcast, ¿los otros qué? ¿Cómo, no? No, ya está, que cada uno aguante su vela. Déjalo ahí, que queda muy bien. Exacto, ¿no? He quedado bien. Pues no. En otros podcasts, no sé, habría que evaluar. No. No, pero es que estoy en un momento vital, y lo voy a decir así, que estoy cansado de la morralla intelectual, ¿no? Entonces, necesito sentirme también estimulado por personas que sepan hacer buenas preguntas, como lo de la replicación, como, sí, que
que pongan al menos esa apertura de, ¿no? Vamos a hablar de lo que casi nadie se atreve a hablar. Uh-huh. O sea, Pues eso tiene mucho mérito. Que sea la primera de muchas visitas a Mindfax, Alex. Si me aguantáis. Seguro que sí. Un abrazo grande, Alex. Gracias. Tengo 3 preguntas para mis compañeros. La primera, Alberto Espinosa. ¿Cuántas preguntas no le has hecho a Alex y te gustaría haberle hecho en este rato? Bueno, tengo unas cuantas. ¿Verdad que yo sí? quería decir que no hay que olvidar que ramas de ciencia pura como actuales, como la química o como la astronomía, tienen su origen en pseudociencias como la alquimia y la astrología. O sea, eso en su origen, pues bueno, lo hemos denostado y tal, pero son la base de ramas científicas puras y duras actualmente. Por lo tanto, no denostemos pseudociencias, entre comillas, que a lo mejor tienen una base de realidad tan potente para establecer disciplinas científicas puras y duras en un futuro. Jesús Callejo, ¿cuántas preguntas te han quedado en el tintero? Que sé que... No, muchísimas, pero bueno, yo le conozco a Alex y sabía perfectamente que se nos iba a quedar corto el programa, por eso, porque sabe muchísimo, porque lo explica de la forma que lo explica, precisamente enlazando unos temas con otros. Hombre, yo creo que la conclusión, por lo menos la que yo saco, y yo creo que es importante tenerla en cuenta, que el gran error, ¿no? El gran error que a lo mejor ha cometido la humanidad es separar el pensamiento lógico del pensamiento mágico. Yo creo que Alex lo sabe aunar muy bien, esa simbiosis. Y no pensemos, pues eso, que tenemos la razón o tienen la razón aquellos que solo aplican el pensamiento lógico o aquellos que solo aplican el pensamiento mágico. Esa disolución que hubo durante épocas, ¿no? Y sobre todo en el siglo XVIII, con el siglo de la Ilustración, el siglo de la razón, yo creo que fue un error que todavía estamos pagando caro. Antes se pensaba que Dios era la medida de todas las cosas, luego pensamos que el hombre es la medida de todas las cosas, y ahora pensamos que la inteligencia artificial es la medida de todas las cosas. Bueno, en el término medio, como decía Aristóteles, está la virtud. Y Sergio Cordero, ¿cuántas preguntas crees que nuestros oyentes de Mindfax se habrán quedado con ganas de hacer hoy? Pues con que se hayan quedado con la mitad de las que tengo yo, ya serán muchísimas. Ya, es que tú has hecho una. Realmente me ha dejado muchísimo en el tintero Alex, pero había que dejarle explayarse porque creo que la calidad de un podcast se puede medir por las interrupciones chorra que hacemos normalmente en ellas y hoy han sido mínimas, con lo cual hemos estado todos muy atentos a la grandísima explicación que nos ha dado Alex. Y en cierto modo también hemos sido testigos de un fenómeno parapsicológico y es la transmutación de 2 podcasts, porque hoy Mindfax se ha transmutado un poco en la escóbula de la brújula y me consta que en esta semana la escóbula de la brújula se ha transmutado un poco en Mindfax hablando de inteligencia artificial, o sea que es algo que hay que tener en cuenta también. Bueno, es una bilocación que forma parte también de la parapsicología. Sí. ¿Cuándo llevamos a Alex a la escóbula, Jesús? Esto tiene que caer. Pues fíjate, hay una parte que no la he tocado hoy, pero que me gustará tocarla más adelante, que es las apariciones daimónicas. Fíjate. Como bien sabéis, ese es un fenómeno que me encanta, que él lo trata también en su libro y que eso da muchísimo juego porque habla de nuestra percepción de la realidad y ese tipo de entidades que entran en nuestro espacio tridimensional. Así que ahí lo dejo porque es un melón que hay que abrir y por supuesto lo abriremos, si no es en Mindfax, será en la escóbula de la brújula. Pues este Mindfax ha durado casi como una escóbula, cerca de hora y media, nos faltaría media horita, le ponemos la sintonía de Boccherini y empaquetado para publicar también en el otro feed, así que si os ha gustado, hacédnoslo saber a través de vuestros comentarios en Spotify, en iVoox, en Twitter, en nuestra cuenta que es Mindfax_, y allá donde nos escuchéis será un placer leeros y repasar todos vuestros comentarios. En 7 días, más y mejor, aquí en Mindfax. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Pero, ¿qué pasa con la ciudad del pasado mañana? Digamos el año 2000. Creo que será completamente diferente.
De hecho, puede que ni siquiera exista en absoluto. No estoy pensando en la bomba atómica y la próxima edad de piedra. Estoy pensando en el increíble avance que ha sido posible gracias a los desarrollos en las comunicaciones, particularmente el transistor y sobre todo el satélite de comunicaciones. Estas cosas harán posible un mundo en el que podamos estar en contacto instantáneo entre nosotros donde quiera que estemos, donde podamos contactar a nuestros amigos en cualquier lugar de la Tierra, incluso si no conocemos su ubicación física real. Será posible en esa época, quizá dentro de solo 50 años, que un hombre lleve a cabo sus negocios desde Tahití o Bali, tan bien como podría hacerlo desde Londres. De hecho, si resulta rentable, casi cualquier habilidad ejecutiva, cualquier habilidad administrativa, incluso cualquier habilidad física, podría hacerse independiente de la distancia. Hablo completamente en serio cuando sugiero que algún día podríamos tener cirujanos cerebrales en Edimburgo, operando a pacientes en Nueva Zelanda. Cuando llegue ese momento, el mundo entero se habrá reducido a un punto, y el papel tradicional de la ciudad como lugar de encuentro para el ser humano habrá dejado de tener sentido. De hecho, los hombres ya no se desplazarán diariamente, se comunicarán, ya no tendrán que viajar por negocios, solo viajarán por placer. Solo espero que cuando llegue ese día y cuando la ciudad sea abolida, el mundo entero no se convierta en un enorme suburbio. Arthur C. Clarke, 1964.